ocasión vamos a trabajar el tema de cinemática. Vamos a comenzar definiendo lo que es la cinemática. La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento, al igual que la dinámica, ¿cierto? O sea, sabemos que la mecánica como tal es la rama de la física que estudia el movimiento, y la cinemática y la dinámica son como subdivisiones de la misma mecánica. Pero ¿en qué se diferencia la cinemática de la dinámica? En la cinemática vamos a estudiar todos los conceptos del movimiento, de aceleraciones, de velocidades, de tiempos, de distancias, pero no vamos a trabajar las causas que producen dichos movimientos. Se diferencia de la dinámica porque la dinámica sí, la dinámica estudia las causas del movimiento. Por eso es que el concepto de fuerza se estudia en la dinámica. Aquí en la cinemática no vamos a trabajar el concepto de fuerza, solamente vamos a trabajar la física que nos heredó, que heredamos de Galileo Galilei. Galileo Galilei, alrededor de los 1610, pues estamos hablando de los años 1600, estableció una serie de fórmulas que relacionaban el desplazamiento de un cuerpo y con su tiempo, con su velocidad, con su aceleración, al igual que estableció algunas relaciones de la caída de los cuerpos. A Galileo se le deben algunas leyes que aplicó después Newton. Podemos hablar, por ejemplo, que la ley de los cuerpos que caen fue establecida por Galileo Galilei y establece, es una ley que establece que todos los cuerpos, indiferentemente su masa, caen con la misma aceleración. Hay un video en YouTube donde ya lo pueden extraer, se llama Caída de los Cuerpos, donde pueden ver claramente este tema, que se va a trabajar de todas maneras más a fondo cuando veamos la dinámica. ¿Está claro? Muy bien, entonces ahora nos vamos a limitar a las ecuaciones cinemáticas que estableció Galileo Galilei. Galileo Galilei estableció y caracterizó todos los movimientos. El primero que vamos a ver es el movimiento rectilíneo uniforme, comúnmente conocido como MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces empezó a definir las características de todos los movimientos, y lo primero dijo, bueno, cuando un movimiento es rectilíneo, entonces rectilíneo se refiere o se habla de la trayectoria del cuerpo. Un cuerpo puede tener varias trayectorias, puede desplazarse en línea recta, también puede ser el movimiento curvilíneo. ¿Me explico? Si un cuerpo, su desplazamiento es en línea recta, lo vamos a llamar rectilíneo, pero también puede ser en curvas. ¿Cómo lo llamaremos? Curvilíneo. Listo. Entonces se refiere a la primera parte, un movimiento rectilíneo. Ahora, uniforme. ¿Cuándo un movimiento es uniforme? Un movimiento es un ejemplo muy práctico. Yo puedo ir normalmente y de un momento acelero o cambio pues la velocidad, ¿cierto? Un movimiento es uniforme cuando su velocidad es constante. Entonces determinemos eso, que un movimiento es uniforme. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su velocidad es una constante. ¿Y qué quiere decir que su velocidad sea una constante? ¿Cómo es su aceleración? Cero. Cero, no tiene aceleración. Entonces tenemos que identificar estas dos características del movimiento. Cuando es uniforme, la velocidad es constante y su aceleración es cero. ¿Me hice entender? Perfecto. Ahora veamos las ecuaciones que me relacionan el MRU. ¿Qué es el MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. Este es de los más sencillos, pues de los más, en su aplicación más fáciles de trabajar, porque hay solo una ecuación, la ecuación de velocidad. La velocidad me relaciona la distancia con el tiempo. Entonces, conociendo la distancia y conociendo el tiempo, y sabiendo que el movimiento va en MRU, puedo aplicar o puedo hallar la velocidad dividiendo la distancia sobre el tiempo. ¿Me hice entender? Por ejemplo, un cuerpo recorre una distancia de 50 metros en un tiempo
de 10 segundos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue su velocidad? Si aplicamos la relación de velocidad igual a distancia sobre tiempo, nos va a dar que la velocidad, la distancia que recorrió, ¿cuál fue? 50 metros. El tiempo, 10 segundos. 0 se cancela con 0, o 50 dividido 10 me da 5 metros por segundo. Entonces podemos definir que la velocidad de ese cuerpo fue de 5 metros por segundo. ¿Me hice entender? Pero si nos preguntan, hablan por ejemplo la distancia que recorre un cuerpo y nos dan la velocidad y el tiempo. Por ejemplo, entonces de aquí primero determinamos la ecuación. ¿Cuál sería entonces si despejamos la distancia? Como el tiempo está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Con quién va a multiplicar? Con la velocidad. Quiere decir que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Ejemplo, determine la distancia recorrida por un cuerpo sabiendo que su velocidad, primero, todos estos son bajo la consideración que son movimiento rectilíneo uniforme. Si no va en esa consideración no podemos aplicar esta ecuación. Listo. ¿Cuál es la velocidad de un cuerpo? Perdón. Sabiendo que la velocidad de un cuerpo es, por ejemplo, 50 metros por segundo. ¿Cuál es la distancia durante un tiempo de 10 segundos que recorre el cuerpo? Entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo. Reemplazando, la velocidad será 50 metros sobre segundo por el tiempo, que son 10 segundos. Se cancela segundos con segundos. 50 por 10 va a obtener que recorre 500 metros. ¿Está claro? Vamos a hacer la última relación. ¿Qué pasaría si me pidieran el tiempo? Bueno, ¿cuánto se demora un cuerpo que va a velocidad tal, recorriendo una distancia tal? Entonces, que aquel tiempo es igual a distancia sobre es igual a distancia sobre velocidad. Ejemplo, si la distancia que recorre un cuerpo es de 20 kilómetros, un automóvil es de 20 kilómetros, durante, hablemos, 2 horas, o no sé, vamos a poner un valor mayor, 100 kilómetros, durante un tiempo, perdón, con una velocidad de 10 kilómetros, digamos de 50 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo se demora? O, en otras palabras, esto, ¿cuánto tiempo se demora un cuerpo en recorrer 100 kilómetros a una velocidad de 50 kilómetros por hora? Entonces, aplicando la ecuación, tenemos que el tiempo es igual a la distancia que recorre, que son 100 kilómetros, sobre la velocidad, que es 50 kilómetros sobre hora. ¿Listo? Kilómetros se cancela con kilómetros y aplicando la ley de la oreja, horas pasa arriba. Entonces, 0 se cancela con 0 y 10 dividido 5 me da tiempo igual a 2 horas. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí,